Ahora escuchás Columnas Agitadoras en Agitando el Avispero. Buen día, compañeras, compañeros, buen día a la audiencia. Hoy en este día tan especial pensé en charlar un poco sobre salud y dictadura en este 24 de marzo. Y lo primero que se me ocurre es pensar qué difícil es hablar de salud en el momento de la dictadura, que se caracterizó fundamentalmente por violencias, por muertes, por tortura, por desapariciones. Qué difícil es hablar de salud en esa etapa en que claramente fue una época en la que se desarrolló un genocidio, ¿no? Genocidio es el aniquilamiento pensado y programado de personas que comparten una idea o tienen una postura política o religiosa, y había toda una voluntad de ese gobierno de facto de eliminar a personas con determinadas ideologías. La ideología tenía que ver con querer una sociedad más justa. Qué difícil es hablar de salud en esos tiempos. Sin embargo, bueno, pensamos en la salud pública como institución, como hablamos de educación y hablamos de justicia. Y también ese contexto político determinó un sistema de salud caracterizado en esa época, que por supuesto, con esta misma línea de muerte y de destrucción, lo que ayudó es a disminuir más los derechos en relación a salud de las personas. En nuestro país, en esa época, venía de un gobierno anterior, que era un gobierno peronista, que había planteado un sistema único de salud. Esto permitía que todas las organizaciones de salud privadas, obras sociales, y el Estado confluyeran en poder aportar una igualdad en el derecho a la salud para todas las personas, independientemente de que tuvieran trabajo, tuvieran dinero, pudieran acceder a determinadas prestaciones. Lo que permitía el Sistema Único de Salud era que todos tuvieran el mismo derecho a la salud, pensando en una sociedad centrada en la justicia social. Era un sistema con fuerte presencia del Estado, con una cobertura universal que integraba todos los subsectores de salud. Cuando asume la dictadura, después de un golpe de Estado, al cabo de unos años, esta modalidad de sistema de salud se anula y se da la posibilidad, digamos, de que la salud entre en el mismo sistema de mercado. O sea que obras sociales prepagas empiezan a asumir la tarea, digamos, o empiezan a asumir las propuestas, las ofertas de salud para la población. Y bueno, cada uno empieza a pagar los planes que puede para cubrir la salud suya y de su familia, y los que tienen más dinero tienen más posibilidades de acceder a más prestaciones, y los que tienen menos dinero tienen menos posibilidad. Entonces todo este planteo del derecho a la salud igualitaria se desvanece totalmente. Y además, otra de las cosas que hacen los militares es transferir los hospitales, los grandes hospitales nacionales que había en todo el país, los transfieren a las provincias, o sea que cada provincia se haga cargo de su sistema de salud. Sin embargo, no transfiere también el dinero necesario para sostenerlo. De esta manera, las provincias más pobres tienen un sistema de salud más pobre,
y por lo tanto los sistemas privados crecen y las provincias con una mejor economía tienen mejores prestaciones de salud pública, lo que sigue aumentando esta brecha y esta desigualdad en el acceso a la salud relacionado a una cuestión económica. Quien tiene más plata tiene más derecho a la salud y quien tiene menos plata tiene menos derecho a la salud. O sea que se borró toda esa función del Estado como fiscalizador y como normalizador y como quien debe velar por el derecho a la salud de las personas. La salud se transformó en otro mercado, con mucha tecnología, pero a quien solamente podía acceder quien mayor poder adquisitivo tenía. Digo tenía, pero esto también abrió las puertas a que ya se pensara en modelos privatistas de la salud, que fue lo que después se implementó en el gobierno de Menem, ¿no? Un gobierno absolutamente neoliberal que tomó alguna de estas medidas que había implementado la dictadura y fortaleció todo el sistema de salud privado y generó también, capaz que algunos se acuerdan, las propuestas de hospitales de autogestión. ¿Y qué son estos hospitales de autogestión? Que son hospitales que cobran las consultas de determinada manera, o a través de la obra social, o a través de un bono, o emiten certificados de pobreza para quien no tiene trabajo, a través de ese certificado puede acceder a la salud, y nuevamente se establecen grandes desigualdades en el acceso a la salud. Yo quiero acá recordar y reconocer que en esta provincia, gracias a la Organización de los Trabajadores, esos hospitales de autogestión propuestos por el gobierno nacional y que adhirió el gobierno provincial en esas épocas, fueron rechazados. Pero eso tuvo que ver con grandes movilizaciones y medidas de fuerza de los trabajadores que lograron que esa medida no se implementara en nuestra provincia. Y por ejemplo, compartir que en otras provincias, por ejemplo, hay una ventanilla para dar turnos a quienes tienen obra social y otra ventanilla para dar turno a quien no tiene. La ventanilla de turnos de obra social favorece a las personas, por ejemplo, les da un horario más conveniente, no tienen que hacer cola. En cambio, la ventanilla para los que no tienen que ir a la madrugada. Y cuando uno pregunta, esto ocurrió en una provincia, no en nuestra provincia, pero en otras provincias del país, y cuando uno pregunta por qué esa diferencia, claramente te dicen, y bueno, porque quien tiene obra social es quien aporta al hospital, y al aportar al hospital yo tengo que priorizarlo para que el hospital subsista. Estas son medidas muy discriminatorias, obviamente, donde el derecho a la salud está absolutamente cercenado y donde hay una discriminación importante. Bueno, estos hospitales de autogestión fueron propuestos y en algunas provincias instalados en la época de Menem, pero que, digamos, fueron como permitidos y pensados en esa posibilidad gracias a que en la época de la dictadura, que fue unos años antes, ya se habilitaron, digamos, a que las empresas privadas asuman el negocio de la salud. Así que bueno, con esto vemos cómo los modelos políticos sociales, como decimos siempre, condicionan nuestra salud, que no es un hecho individual, y sobre todo la salud como la pensamos nosotros, en el sentido del bienestar y del buen vivir. Siempre tiene que ver con qué modelo económico y social se implementa en esas sociedades. Por eso siempre decimos que la salud no es un hecho individual ni es un hecho aislado. Bueno, y para terminar, digamos, desde esta columna quiero celebrar a los 30.000 detenidos desaparecidos que
con su vida nos han mostrado que es importante poder intentar transformar nuestras sociedades en sociedades más justas, ¿no? Y más equitativas, y han dado la vida en ello. Y por supuesto homenajear a las madres y a las abuelas que permanentemente nos muestran un camino de lucha, de resistencia y de construcción, aún en esta época, ¿no? Que ya cumplen 90, 91 años, nos siguen marcando un camino. Así que bueno, un abrazo para todas y para todos, y invitamos a todos a la marcha hoy a la tarde. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.